La fatal arrogancia. Friedrich Hayek. Capítulo 4. La rebelión del instinto y la razón. El reto a la propiedad. Aunque Aristóteles fuera incapaz de advertir la importancia de la actividad comercial y desconociera la existencia de los procesos de carácter evolutivo, y aun cuando su pensamiento llegara más tarde a inspirar, a través de su asunción por el tomismo, las posturas de rechazo de la actividad comercial por parte de la Iglesia medieval e, incluso, más tarde, por la contemporánea, no fue sino en época posterior, y fundamentalmente bajo el influjo del pensamiento francés de los siglos XVII y XVIII. Cuando tuvieron lugar ciertos acontecimientos que pusieron en tela de juicio muchos de los valores sobre los que se apoya el orden extenso o sociedad abierta. Fue el primero de ellos la creciente influencia alcanzada, al amparo de los brillantes logros de la ciencia, por esa específica interpretación del racionalismo que, por seguir la terminología habitual entre los estudiosos franceses, me inclino a denominar constructivismo o cientismo, particular enfoque que, en siglos posteriores, condicionaría la interpretación del papel que desempeña la razón en la evolución del comportamiento. El análisis de dicha especial concepción de la razón ha sido objeto de estudio por mi parte a lo largo de las últimas 6 décadas, investigación que me ha inducido a concluir que se trata de una interpretación intrínsecamente errónea, tanto en lo que atañe a la ciencia como respecto al propio funcionamiento de la razón. Comporta, en efecto, un abuso de lo que es, en realidad, nuestra capacidad racional y, lo que es particularmente importante en relación con lo que aquí nos ocupa, conduce forzosamente a una falsa interpretación de la naturaleza y verdadera esencia de las instituciones que facilitan la pacífica convivencia. Dicha interpretación hace que, en nombre de la razón, y también de otros fundamentales valores que resultan imprescindibles a la sociedad civilizada, se encumbre moralmente la mediocridad y se induzca a las gentes a dejarse llevar por sus más primitivos instintos. Bajo la influencia de Descartes, este moderno racionalismo no solo desecha la tradición, sino que no duda incluso en afirmar que la razón está en condiciones de perseguir directamente cualquier meta sin necesidad de intermediaciones, así como que, con autonomía plena, puede crearse, sobre la base de la razón, un mundo nuevo, una nueva moral, un nuevo orden legal y hasta un nuevo y más adecuado lenguaje. Aunque tales pretensiones carecen de todo fundamento, no dejan por ello de condicionar en aspectos cruciales el pensamiento científico actual, así como la mayor parte de las actitudes adoptadas por nuestros escritores, artistas e intelectuales. Deseo de inmediato matizar mis anteriores afirmaciones recordando al lector que existen otras escuelas que también podemos calificar de racionalistas que abordan estas cuestiones de manera algo diferente. ¿Cuál es el caso de esa línea de pensamiento que considera que las normas morales forman parte de la propia razón? Recuérdese, al respecto, la afirmación de John Locke: en mi opinión, el concepto de razón no hace referencia solo a esa facultad que se ejercita al elaborar cadenas de razonamiento y demostraciones, sino que abarca también esos concretos principios del comportamiento sobre los que descansan todas las virtudes, así como cuantos otros elementos requieren los esquemas morales. Tal tipo de interpretación, sin embargo, es ciertamente minoritaria entre quienes se consideran racionalistas. El segundo acontecimiento que en su día afectó al desarrollo del orden extenso o gran sociedad lo constituyó la obra y la influencia intelectual de Jean-Jacques Rousseau. Se trata de un peculiar pensador que, aunque haya sido muchas veces considerado irracional o romántico, adoptó desde el primer momento planteamientos muy similares a los de Descartes. Sus tesis han ejercido una enorme influencia sobre el pensamiento progresista, moderno, induciendo a las gentes a olvidar que la libertad, como institución política, lejos de ser fruto de un esfuerzo encaminado a materializarla, en el sentido de proceder a la supresión de cualquier limitación de nuestro comportamiento, consiste en el establecimiento de adecuadas garantías a la autonomía individual. De este modo, las tesis rusonianas hicieron olvidar que, para conseguir el orden social, es preciso fijar límites al comportamiento individual, y que, en la medida en que se logre limitar, en lo tocante al esfuerzo individual orientado al logro de los fines particulares, los medios a los que lícitamente se puede recurrir, se amplían notablemente los fines que, con probabilidades de éxito, todos podemos alcanzar.
Fue Rousseau quien, al declarar en las páginas iniciales del contrato social que el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se encuentra cargado de cadenas, y en su intento de liberar a la humanidad de toda constricción artificial, transformó lo que hasta entonces había sido considerado prototipo del salvaje en héroe de la clase intelectual, mientras incitaba apasionadamente a rebelarse contra un amplio conjunto de restricciones a cuya sumisión, sin embargo, la humanidad debía ya la alta productividad y densa población alcanzadas, imponiéndose así una concepción de la libertad que más tarde se convertiría en el principal obstáculo de su materialización. Tras afirmar que el instinto animal es capaz de ordenar mejor el humano comportamiento que la tradición o la razón, instituye Rousseau esa ficticia voluntad general, por mor de la cual el pueblo se transforma en un único ente, una sola unidad personal. Quizá constituya este último hecho la raíz más profunda de esa fatal arrogancia de que es víctima el racionalismo moderno, en virtud del cual se intenta restituir a la humanidad a una paradisíaca situación que supuestamente le permitirá dominar la tierra, cual nos ordena el Génesis, no a través de la sumisión a los aprendidos esquemas restrictivos del comportamiento, sino sobre la base de dar rienda suelta a nuestros más primitivos instintos. El indudable atractivo de estos planteamientos es en escasa medida atribuible, dígase lo que se quiera, a la existencia de cualquier tipo de evidencia o justificación racional. Ajena le era por completo al salvaje, la libertad, según ha quedado ya evidenciado, pocas probabilidades tenía, ciertamente, de dominar la tierra, poco podía hacer de su vida, de no contar con la aquiescencia del colectivo al que perteneciera. La libertad individual presupone la autonomía del sujeto en su entorno personal y solo resulta posible en la medida en que el colectivo respete el principio de la propiedad plural, institución sobre la que se basan tanto el orden extenso como la posibilidad de tomar en consideración, en nuestro esfuerzo productivo, realidades situadas más allá del horizonte directamente perceptible por el jefe conductor o la propia colectividad. Pese a tales contradicciones, no cabe duda de que la proclama de Rousseau produjo sus efectos y de que, a lo largo de los 2 siglos siguientes, convulsionó profundamente al mundo civilizado. Es más, pese a ser intrínsecamente irracional, su mensaje fue asumido fundamentalmente por los estamentos más progresistas de la sociedad debido a la insinuación cartesiana de que, por vía de la razón, podía justificar la licitud de nuestras instintivas predisposiciones. A partir del momento en que Rousseau dio licencia intelectual para lanzar por la borda toda restricción moral y confirió legitimidad a los intentos de liberarse de esas restricciones que, en realidad, resultan imprescindibles a la libertad, animando a las gentes incluso a llamar liberación a esa específica manera de conculcarla, empezó a ponerse en entredicho la institución de la propiedad, abandonándose el previamente generalizado consenso que había hecho de la misma la piedra angular de la sociedad extensa. A partir de tal momento empezó a prevalecer la idea de que nada impedía sustituir las normas reguladoras de la atribución y transferencia de la propiedad plural por decisiones centralizadas en relación con su empleo. De hecho, a lo largo del siglo XIX, y a nivel intelectual, quedó en cierto modo censurada toda discusión seria en torno al papel que la propiedad ha desempeñado en el desarrollo de la civilización. Muchos investigadores que normalmente debieran haber mostrado interés por estos temas empezaron a tratarlos con la máxima cautela, con lo que los relegaron a la categoría de algo que cualquiera que poseyese un mínimo espíritu progresista debería rehuir. Al propio tiempo, se consideró conveniente recomendar una reconstrucción racional de los esquemas de convivencia existentes. Que este estado de cosas ha persistido hasta nuestros días queda bien reflejado en las declaraciones de Brian Barry sobre el uso de los términos y la analiticidad, según las cuales la justicia hoy queda ligada al merecimiento y a la necesidad, hasta el punto de que parte de lo que Hume denominara normas de justicia han llegado a transformarse en injustas. Recuérdese también, a este respecto, como Gunnar Myrdal se ha permitido el irónico comentario sobre los tabúes relativos a la propiedad y a la contractualidad. Por su parte, los fundadores de la antropología prefirieron ignorar sistemáticamente el papel que la propiedad ha desempeñado en la evolución cultural.
En el índice correspondiente a la obra en 2 volúmenes de E. B. Taylor Primitive Culture, por ejemplo, los términos propiedad y posesión ni siquiera aparecen, mientras que E. Westermarck, que ciertamente dedica un largo capítulo al tema, considera a la misma, bajo la influencia de Saint-Simon y Marx, como una inicua fuente de rentas no ganadas, por lo que no duda en concluir que toda la normativa referente a la propiedad experimentará, tarde o temprano, una transformación radical. La natural tendencia del socialismo hacia soluciones de tipo constructivista no ha dejado de ejercer su influencia incluso en la arqueología contemporánea. Sin embargo, donde con mayor crudeza se advierte la incapacidad de aprender la verdadera esencia de los procesos económicos es en el campo de la sociología, y en mayor medida aún en el de la así denominada sociología del conocimiento. Cabe ciertamente considerar aquella como la ciencia socialista por excelencia, pues de ella se ha dicho que es una disciplina capaz de crear un nuevo orden socialista. Más recientemente, se ha considerado incluso capaz de predecir el desarrollo y evolución de la humanidad, de crear su futuro. Al igual que aquella naturología, que en su día intentara sustituir a todas las restantes especialidades científicas dedicadas al estudio de la naturaleza, la sociología prefiere ignorar olímpicamente los avances de un conjunto de esfuerzos investigadores desde hace tiempo dedicados solventemente al estudio de las complejas estructuras hoy surgidas en los campos del derecho, el lenguaje y el mercado. Acabo de señalar que el estudio de ciertas instituciones tradicionales casi llegó a quedar proscrito a nivel científico. No se estime exagerada tal afirmación, porque es verdaderamente sorprendente que se haya dedicado tan poco esfuerzo al examen de procesos de tan destacado interés como la selección evolutiva de las tradiciones morales y la dirección que tales tradiciones marcaron al desarrollo de la civilización. El desinterés por estos temas, sin embargo, en modo alguno resulta sorprendente entre quienes comparten el credo constructivista. A cualquiera que se haya dejado llevar por el señuelo de la ingeniería social, según la cual el hombre puede racionalmente establecer su propio destino, le ha de parecer de importancia menor investigar cómo se ha llegado a la situación actual. Hice anteriormente referencia a la generalizada influencia de Rousseau, así como a algunos otros fundamentales acontecimientos producidos en el mundo de las ideas, al objeto de subrayar que el rechazo de la propiedad privada y de otros esquemas éticos por parte de pensadores de reconocida solvencia en modo alguno es un acontecimiento reciente. Dedicaré a continuación algunas reflexiones al análisis de las opiniones expresadas por determinados epígonos contemporáneos de Rousseau y Descartes. Antes de hacerlo, quisiera advertir al lector de que no me ocuparé del examen de la larga evolución histórica que precedió a estas nuevas tendencias ni de los distintos rumbos que tomó en las diferentes zonas. Porque mucho antes de que Augusto Comte acuñara el término positivismo para designar una ética susceptible de demostración, es decir, justificable a través de la razón, como única alternativa a la ética revelada, Jeremy Bentham ya había establecido las bases fundamentales de eso que hoy solemos denominar positivismo moral y jurídico, es decir, de esa interpretación constructivista de los esquemas jurídicos y éticos según la cual la validez y contenido de estos depende exclusivamente de la voluntad e intención de quienes los establecen. Bentham, sin embargo, es una figura que solo tardíamente se incorpora a tal línea de pensamiento. Semejante constructivismo no solo incluye, pues, la tradición bethamita, posteriormente asumida y desarrollada por John Stuart Mill y el Partido Liberal Británico, sino también a casi todos los que hoy en Estados Unidos se consideran liberales y que poco tienen que ver con sus homónimos europeos, los cuales, defensores de muy diferentes principios, más adecuadamente debieran ser denominados viejos Whigs, y cuya más típica encarnación queda plasmada en Alexis de Tocqueville y Lord Acton. Estos planteamientos constructivistas resultan inevitables en la medida en que, como subraya un distinguido experto suizo contemporáneo, se acepte la moderna concepción liberal, léase socialista, la cual sostiene que si el bien y el mal tienen para el hombre algún significado, es el quien, en definitiva, tiene que establecer la línea de demarcación entre uno y otro. Nuestros intelectuales y su tradición de un socialismo razonable. Todo cuanto hemos dicho en relación con la moral y la tradición, la economía,
el mercado y los procesos evolutivos entran en conflicto, no solo con el primitivo darwinismo social, tesis que pocos ya defienden, y a la que se hizo referencia en el primer capítulo de esta obra, sino también con muchos otros influyentes planteamientos tanto pasados como presentes, aludimos a los defendidos por Platón, Aristóteles, Rousseau y restantes fundadores del socialismo moderno, así como a los sustentados por Saint-Simon, Marx y muchos otros autores. De hecho, el aspecto más fundamental de mi argumento, que las instituciones morales, y especialmente la propiedad, la libertad y la justicia, no son fruto de la razón sino de una a modo de segunda facultad a la que el hombre accede a través de la evolución cultural, contradice frontalmente las más extendidas convicciones del intelectual moderno. Tan profunda y extensa ha sido la influencia del racionalismo que hoy, en términos generales, cabe afirmar que cuanto más inteligente y culta sea una persona, mayor propensión tendrá a compartir, no solo el credo racionalista, sino también el socialista, con independencia de que sea o no lo suficientemente doctrinario como para situar sus convicciones bajo cualquier denominación, incluida la de socialista. En efecto, cuanto más se asciende por la escala de la inteligencia y cuanto más se aproxima uno a los estamentos intelectuales, mayor será la probabilidad de encontrarse con convicciones socialistas. Todo racionalista es, en general, inteligente e intelectual, y en el intelectual inteligente anidan siempre poderosas tendencias hacia el socialismo. La sorpresa inicial que a cualquiera puede producir la constatación de que son precisamente las personas más inteligentes quienes más fácilmente inciden en el error socialista queda en cierta medida atenuada cuando se piensa que dichos sujetos tienden también a sobrevalorar el poder de la razón y a presuponer que cuantas ventajas o nuevas oportunidades nos depara la civilización no pueden ser sino fruto de alguna decisión previamente premeditada, en lugar de avenirse a admitir que tales logros solo son alcanzables a través de la sumisión de nuestra conducta a lo establecido por las normas tradicionales. Además, están convencidos de que se puede eliminar cualquier subsistente imperfección a través de un esfuerzo racional más elaborado y una más adecuada coordinación racional de las iniciativas. Todo ello les hace especialmente proclives a esa planificación económica que caracteriza a los planteamientos socialistas. Es indudable que el intelectual pedirá siempre razones en lo que respecta a la conducta a adoptar y se negará a aceptar ciertas pautas de comportamiento por el simple hecho de que la comunidad en cuyo seno haya nacido las haya respetado hasta entonces, actitud que ciertamente le situará contracorriente de las opiniones y de los comportamientos tradicionales. El intelectual querrá estar siempre del lado de la razón y del avance científico, y al haber sido educado sobre la base de la identificación de la ciencia y la razón con el cientismo y el racionalismo, siempre le resultará difícil resignarse a aceptar que puede haber importantes parcelas de conocimiento que nada tienen que ver con algún proceso previo de carácter premeditado. Por todo ello, se negará a aceptar la validez de cualquier postura de tipo tradicional, con excepción de la que postula la supremacía de la razón que él suscribe a pies juntillas. Estas tendencias han llevado a un distinguido historiador a concluir que todo lo que es tradición es, casi por definición, rechazable, trátase de algo risible y deplorable. Todas estas reacciones, aunque comprensibles, no dejan de comportar graves consecuencias que adquieren especial gravedad, tanto para la razón como para la moral, en la medida en que no se propicie el uso de la razón, sino que se recurra a esa especial interpretación racionalista de la misma que induce a los intelectuales a rechazar la existencia de límites teóricos a nuestra capacidad racional y a despreciar, en consecuencia, la sabiduría acumulada a lo largo del devenir histórico y científico, desaprovechándose con ello los avances logrados tanto en las ciencias biológicas como en las humanas, como la economía, con todo lo cual, en definitiva, se tergiversa los orígenes y la verdadera función de nuestros esquemas morales. ¿Cuál acontece con cualquier otro proceso de índole tradicional? También nuestra capacidad racional, lejos de ser una realidad innata, es fruto del aprendizaje. Por ello, se encuentra también situada entre el instinto y la razón, por lo que conviene analizar ahora con rigor la procedencia o improcedencia de esta tradicional manera racionalista de interpretar la razón y la verdad. Ética, razón y algunos ejemplos. Para que nadie crea que exagero, aportaré algunos ejemplos. No quiero, sin embargo,
que se me tilde de injusto con los grandes científicos y filósofos cuyos puntos de vista analizaré. Aunque sus propias opiniones ponen de manifiesto la importancia del problema planteado, que la ciencia y la filosofía están muy lejos de haber logrado captar el papel que verdaderamente corresponde a nuestros más fundamentales hábitos tradicionales, no son ellos, en definitiva, los directos responsables de la amplia generalización de sus opiniones. Estas destacadas figuras tuvieron problemas más importantes en los que ocupar sus mentes. Ahora bien, tampoco quiero que mis reflexiones sean consideradas de carácter meramente episódico, o que mis comentarios se entiendan solo aplicables a ciertas idiosincrásicas aberraciones en las que algunos de estos distinguidos pensadores puedan haber incurrido. Haré referencia, más bien, a un conjunto de conclusiones integrantes de una recia tradición racionalista. No albergo duda alguna de que los autores en cuestión se habrán esforzado en todo momento por aprender seriamente el íntimo contenido del orden extenso, aun cuando, de hecho, se hayan convertido, muchas veces de manera quizá inintencionada, en amenazas del mismo. No son en realidad, como digo, estos distinguidos científicos quienes más han contribuido a propagar el ideario del racionalismo constructivista y del socialismo. Sus verdaderos portadores han sido los intelectuales, esos a quienes, quizá con cierta rudeza, he denominado profesionales de la reventa de ideas. 1949/1967, 178-94. Comprende dicha categoría las gentes dedicadas a la enseñanza, al periodismo y a otras actividades relacionadas con los medios de comunicación. Se trata de sujetos que, tras captar algún rumor en los pasillos de la ciencia, se proclaman a sí mismos representantes del pensamiento moderno. Considéranse muy superiores en conocimientos y actitudes morales a cualquier otro que oriente su comportamiento de manera más concorde con los cánones tradicionales, y como se sienten obligados a asumir el papel de portavoces de las nuevas ideas, constantemente se esfuerzan por ridiculizar cuanto de algún modo está relacionado con la moral tradicional. Debido al ámbito profesional en el que normalmente se mueven, lo importante es que la noticia, más que verdadera, sea nueva. Acontece todo ello sin que nadie se lo haya intencionadamente propuesto, y en la mayor parte de los casos la información en cuestión ni es nueva ni verdadera. Por añadidura, se trata de personas muchas veces afectadas por el resentimiento de estar situadas en niveles de renta inferiores, ellos que tanto saben, al de quienes cotidianamente protagonizan el quehacer económico. Tales intérpretes literarios de los logros científicos y técnicos, de los que sería buen ejemplo, por la indudable calidad de su obra, H. G. Wells, han contribuido en mucha mayor medida a la propagación de los idearios socialista e intervencionista, modelo en el cual cada actor recibe lo que supuestamente en realidad le corresponde que los pensadores que de hecho construyeron los esquemas teóricos. El George Orwell de la primera época, otro buen ejemplo, ha llegado a afirmar que, cualquiera que tenga un mínimo de entendimiento sabe que hoy es posible alcanzar niveles de riqueza que, de ser desarrollados en toda su potencialidad, nos permitirían a todos vivir, si quisiéramos, como príncipes. No me ocuparé, en el presente contexto, de las manifestaciones de autores tales como Wells y Orwell, para poder concentrar mi atención en las de los grandes pensadores. Abordaré, por ejemplo, en primer lugar, el caso de Jack Manat, destacado investigador cuyo trabajo científico merece especial consideración y que, de hecho, es considerado el genuino creador de la biología molecular moderna. No le acompañó el mismo acierto en sus excursiones por los dominios de la ética. En determinado simposio organizado por la Fundación Nobel bajo el título El lugar que los valores ocupan en un mundo de hechos, declaraba, en efecto, los avances científicos han acabado con la idea, relegándola al absurdo y a la categoría de mera ensoñación de que la ética y los valores morales no pueden ser libremente establecidos por el hombre, de que se trata de una especie de obligación que pesa sobre nosotros. Ese mismo año, de nuevo repite la idea en un libro que más tarde obtendría gran notoriedad, titulado Chance and Necessity, Azar y Necesidad, en el que nos invita a renunciar a cualquier apelación al espíritu y a que se reconozca a la ciencia como la nueva y exclusiva fuente de la verdad, al tiempo que nos conmina a proceder a la revisión de todos nuestros planteamientos morales de acuerdo con tal supuesto. Termina Monod la obra en cuestión,
como sucede en muchas otras ocasiones análogas, desarrollando la idea de que, al no poder ser objetivos, los problemas éticos deben quedar para siempre excluidos del dominio de la ciencia. La nueva, ética basada en el conocimiento, afirma, no se impone automáticamente sobre la humanidad, sino que es el propio ser humano el que se la impone. Según Monod, esta, ética del conocimiento, es la única a la vez racional e idealista. Solo sobre ella se puede construir el verdadero socialismo. Caracteriza a las teorías defendidas por dicho autor su estricto enraizamiento en una teoría del conocimiento que ha intentado desarrollar una ciencia del comportamiento, llámese eudemonismo, utilitarismo, socialismo o como se quiera, sobre el supuesto de que ciertos tipos de comportamiento satisfacen mejor nuestras apetencias. Se nos recomienda, en consecuencia, actuar de tal manera que determinadas situaciones consigan satisfacerlas al máximo, al objeto de ser así más felices. Lo que se nos recomienda, en definitiva, es que adoptemos una ética en virtud de la cual la especie humana pueda deliberadamente alcanzar ciertos objetivos que sean a la vez conocidos y preestablecidos. Las conclusiones a que llega Monod son fruto de su convicción de que la única posible justificación alternativa de la moral, aparte de la atribuible a la invención humana, implica la adopción de interpretaciones animísticas o antropomórficas de la realidad, tales como las que nos sugieren muchas de las religiones. Es innegable que, para la humanidad, en su conjunto, todas las religiones han tenido por común denominador la existencia de una deidad antropomórfica dotada de cualidades paternales y representativa de un ser que es a la vez todopoderoso y bondadoso, al que el hombre debe dirigir sus plegarias y rendir pleitesía. Mr. Cohen, 1931, 112. Conviene subrayar que, al igual que Monod y la mayoría de los pensadores formados en las ciencias naturales, también yo rechazo esta interpretación religiosa del origen de la moral. Creo que esta clase de opiniones no hacen sino devaluar un conjunto de realidades situadas mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión, rebajándolas a niveles solo ligeramente superiores a lo humano. Ahora bien, al rechazar esa especial interpretación religiosa, en modo alguno conviene olvidar que, gracias a las religiones, han perdurado ciertos hábitos, aun cuando no por las razones las más de las veces sugeridas, que han permitido a la humanidad alimentar un superior número de bocas de lo que hubiera resultado posible a través de la estricta aplicación de los dictados de la razón. Véase al respecto al capítulo 9. Por supuesto que no es Manet el único estudioso de la biología que así razona. Cierta afirmación de otro destacado colega suyo y gran científico atestigua, en mi opinión mejor que ninguna otra, los absurdos a los que puede llegar una mente privilegiada por mor de una errada interpretación de la verdadera esencia de las leyes de la evolución. Véase, al respecto, lo dicho en el capítulo anterior. Joseph Needham asegura, en efecto, que el nuevo orden mundial de justicia social y camaradería, una república racionalmente organizada en la que la lucha de clases habría desaparecido, no es ya mera lucubración mental, sino lógica extrapolación del resultado final de la evolución. La ciencia avala tal conclusión, siendo esta, en comparación con las éticas reveladas, la más racional. Volveré a ocuparme de las opiniones de Manet, pero antes quiero aludir también a algún otro ejemplo, uno muy característico, del que en anterior ocasión me he ocupado. 1978, es el de John Maynard Keynes, uno de los más destacados mentores intelectuales de cierta generación caracterizada por su rebeldía contra la moral tradicional. Creyó Keynes que, tomando en consideración únicamente los efectos previsibles, cabría edificar un mundo mejor que cualquier otro basado tan solo en la sumisión del hombre a un conjunto de normas abstractas y tradicionales. Ironizó en torno a la sabiduría convencional y, en un expresivo pasaje autobiográfico, nos revela cómo, en los círculos del Cambridge de sus años mozos, cuantos más tarde se integraron en el grupo denominado de Bloomsbury, rechazaban de plano cualquier sometimiento a una normativa de carácter general, y hasta qué punto se consideraban a sí mismos, en el sentido literal del término, amorales. Concluye modestamente que, habiendo ya rebasado los 55 años de edad, se sentía incapaz de modificar su actitud, por lo que seguiría siendo un amoral. Este extraordinario personaje, por otra parte, basó algunas de sus doctrinas económicas y sus convicciones personales sobre el tratamiento del orden de mercado en el principio de que, a la larga, todos muertos, es decir,
que no importa el daño que a largo plazo se inflija a los esquemas de pacífica convivencia, que solo hay que atender al presente y al corto plazo, presente que para él coincidía con lo que la opinión pública en cada momento exija, con las veleidades electorales, con el resultado de las urnas, así como cuantos engaños y trapicheos caracterizan a las actitudes demagógicas. El eslogan, a la larga todos muertos, expresa la negativa a admitir que es precisamente del largo plazo de lo que se ocupan los esquemas morales, ya que sus efectos afloran siempre más allá de nuestra directa percepción, y muestra también pleno desprecio hacia las pautas de comportamiento aprendidas que disciplinan nuestros impulsos. Aunque inconscientemente contribuyera a socavar el edificio de la libertad, no dejó quines de sorprender a sus contertulios de Bloomsbury al negarse a asumir el ideario socialista que en aquel grupo logró siempre, bajo una u otra forma, buena acogida. Pero sus discípulos, por lo general, fueron socialistas. Ninguno comprendió, incluido el propio Keynes, que el funcionamiento del orden extenso debe basarse siempre en consideraciones de largo plazo. Filosóficamente, Keynes incurrió en el error de suponer la existencia en el ser humano de una indefinida bondad, que cada individuo está obligado a hacer aflorar por sí mismo y cuya existencia le exime de la obligación de asumir gran parte de la moral tradicional, punto de vista que prevaleció de manera general en el círculo de Bloomsbury y quedó recogido en la obra de G. E. Moore. Tal convicción produjo en él una fuerte oposición a los valores en los que había sido formado. Otro excelente ejemplo de la apuntada postura nos lo ofrece E. M. Forster, quien arguyó seriamente que la liberación del hombre de los males del comercialismo es algo ya tan imprescindible como en su día lo fuera acabar con la esclavitud. Actitudes similares a las compartidas por Monodikines fueron igualmente defendidas por un algo menos destacado pero también influyente científico, el psicoanalista G. B. Cheson, quien con el tiempo llegó a ocupar el cargo de secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Cheson recomendaba nada menos que la erradicación definitiva de la idea del bien y del mal, mientras afirmaba que corresponde a la psiquiatría la obligación de liberar a la especie humana de la pesada carga de su responsabilidad en relación con el bien y el mal, comentario que fue recibido, por cierto, con toda clase de elogios por las más altas autoridades jurídicas estadounidenses. Se trata de un caso más en el que la moral, al carecer supuestamente de una base científica, es reputada irracional, prefiriéndose ignorar el papel que la misma desempeña como reserva acumulada de información cultural. Pasemos ahora a comentar las ideas que, en torno a estas cuestiones, defendiera un hombre de ciencia aún más destacado que Monodikens, Albert Einstein, genio quizá inigualado en nuestra época. Preocupaba a Einstein un tema algo diferente, aunque íntimamente relacionado con lo anterior. Recurriendo a un popular eslogan socialista, no dudó en afirmar que la producción para el beneficio, característica del orden capitalista, debía ser sustituida por la producción para el uso. Según su biógrafo, Einstein estaba plenamente convencido de que, por medio de la razón es posible diseñar un esquema distributivo tan eficaz como el productivo, afirmación que guarda indudable paralelismo con la del filósofo Bertrand Russell, según el cual la sociedad no llegará a ser verdaderamente científica hasta que no quede edificada deliberadamente de acuerdo con una estructura capaz de garantizar el logro de determinados objetivos. Viniendo de personalidad tan insigne como lo fuera Einstein, tales opiniones debieron sonar convincentes en su día, hasta el punto de que cierto filósofo responsable, después de criticarle por haber rebasado en alguno de sus comentarios los límites de su competencia, no duda en asumir sin reservas la tesis antes mencionada, señalando que Einstein sabía perfectamente que la crisis económica que nos afecta deriva ineluctablemente del hecho de que nuestro sistema económico está orientado hacia el beneficio y no hacia el uso, a lo que añadía, el impresionante aumento de nuestra capacidad productiva no está acompañado por la oportuna expansión del poder adquisitivo de las masas. Einstein hace en la obra citada repetida alusión a muchos conceptos consustanciales a los típicos eslóganes de los movimientos de agitación socialista que aluden a la anarquía del sistema de producción capitalista, en el que los salarios nada tienen que ver con el valor del producto, o afirman que es evidente que una economía planificada distribuiría más adecuadamente el trabajo entre la mano de obra disponible, etc.
Una actitud algo más prudente, aunque comparable, cabe descubrir en un ensayo de un íntimo colaborador de Einstein, Max Born, 1958, KV. Aun cuando Born se percatara de que un orden extenso no puede gratificar a nuestros primitivos instintos, no por ello realiza esfuerzo alguno por analizar el funcionamiento de las estructuras que garantizan la pervivencia de dicho tipo de orden, ni reconoce que, durante los últimos 5000 años, algunos de nuestros hábitos instintivos se han visto paulatinamente sustituidos o han sido eliminados por completo. Pese a reconocer que la ciencia y la técnica han destruido, quizá irreparablemente, las bases éticas de la civilización, Born prefiere atribuir tal hecho a los avances del conocimiento y no a la sistemática destrucción de principios morales que no logran alcanzar esos mínimos de aceptabilidad que el racionalismo constructivista exige. Véanse, al respecto, los siguientes capítulos. Aunque reconoce que, sin los principios éticos tradicionales, nadie ha logrado hasta ahora diseñar esquema alguno que permita aglutinar a la sociedad, Born confía en que aquellos puedan ser reemplazados por algo que en mayor medida concuerde con el típico método científico. Es incapaz de aprender, en fin, que nunca será posible abordar por el típico método científico cuanto se haya situado entre el instinto y la razón. He preferido limitar mis comentarios a las opiniones de las más destacadas figuras del siglo XX, prescindiendo de una pléyade de autores tales como R.A. Millikan, Arthur Addington, F. Sadi, W. Ostwald, E. Solvay, J. de Bernal y tantos otros que, por desgracia, no han proferido más que simplezas en materia económica. Por supuesto que podríamos reunir centenares de citas como las mencionadas procedentes de científicos y filósofos de similar talla, tanto pretéritos como actuales. Pero opino que resulta más instructivo un análisis de los ejemplos contemporáneos y de lo que se oculta tras ellos, que el simple cúmulo de citas y casos. El lector no habrá dejado de advertir que, con mínimas diferencias, todos los ejemplos aducidos mantienen entre sí grandes semejanzas. Una letanía de errores. Las ideas básicas subyacentes en todos estos ejemplos tienen, en efecto, una serie de elementos en común que no derivan meramente del paralelismo de sus antecedentes históricos. Es posible, sin embargo, que a algunos lectores poco duchos en estas materias no les resulte fácil descubrir las interconexiones existentes. Antes de seguir adelante, quisiera, por lo tanto, identificar una serie de doctrinas fundamentales de las que todos participan, algunas de las cuales nos resultarán tan familiares que hasta pueden parecernos inofensivas, que, presentadas globalmente, logran estructurar una especie de argumento. Tal argumento, sin embargo, o es una simple letanía de errores o constituye un mero intento de introducir subrepticiamente en el debate esa presunción racionalista que suelo denominar cientismo o constructivismo. Empezaremos nuestro análisis consultando el diccionario, esa tan accesible fuente de información con sus innumerables recetas. Tomando como base el utilísimo Fontana/Harper Dictionary of Modern Thought, he reunido las sucintas definiciones de las 4 líneas de pensamiento normalmente suscritas por los estudiosos de formación constructivista. Aludo al racionalismo, al empirismo, al positivismo y al utilitarismo, planteamientos que, a lo largo del último siglo, han llegado a ser representativos del espíritu científico de nuestra era. Según tales definiciones, preparadas por Lord Quentin, un filósofo británico hoy presidente del Trinity College de Oxford, el racionalismo niega la validez de toda convicción que no tenga por base la experiencia y la razón, sea ésta de tipo deductivo o inductivo. El empirismo, por su parte, sostiene que, para que un acerto sea verdadero, debe estar basado en algún proceso de índole experimental. Afirma el positivismo que un auténtico conocimiento tiene que ser siempre de carácter científico, interpretado el término en el sentido de que debe consistir en la descripción de un conjunto de fenómenos coexistentes y concatenados en el tiempo y siempre observables. Finalmente, el utilitarismo queda definido como aquel tipo de planteamiento que limita la justificación de cualquier acto al neto de placer o incomodidad producido en cuantos actores resulten afectados. Tales definiciones recogen explícitamente, al igual que lo hacen implícitamente los ejemplos antes citados, lo que cabe considerar auténtica declaración de fe tanto de la ciencia como de la teoría del conocimiento modernas.
Todas ellas, por otra parte, coinciden en su rechazo de la moral tradicional. Ahora bien, todas estas declaraciones, definiciones y postulados han ido creando, en definitiva, la impresión de que solo lo que es racionalmente justificable, solo lo que es experimentalmente constatable, solo lo que es aprehensible por nuestros sentidos, solo lo que fehacientemente cabe advertir, merece credibilidad y, por otra parte, que solo debe propiciarse lo placentero, siendo lícito rehusar todo cuanto se oponga al logro de tal fin. Todo ello induce inexorablemente a la siguiente doble conclusión: en primer lugar, que no hay razón alguna para que la humanidad se mantenga fiel a los principios recibidos por vía tradicional, que son, sin embargo, los que alumbraron y siguen alumbrando nuestra cultura, principios que, además de resultar de cumplimiento ingrato, no pueden ciertamente ser justificados por ninguno de los criterios antes mencionados, y, en segundo lugar, que resulta necesario formular una nueva moral basada en el conocimiento científico y que suele coincidir con la nueva moral socialista. Tanto las definiciones como los ejemplos citados, analizados más detenidamente, ponen de relieve la existencia de determinadas convicciones que sucintamente relacionaremos a continuación. 1. La idea según la cual no es razonable plantearse el logro de ningún objetivo que no pueda justificarse científicamente o no se pueda constatar a través de la observación. 2. La de que no es razonable aceptar lo que no se puede comprender. Debo reconocer que esta idea, implícita en los ejemplos citados, fue compartida por mí en otro tiempo y también se encuentra en un filósofo con el que, por lo general, suelo estar de acuerdo. Sir Karl Popper, en efecto, dijo en determinada ocasión que un racionalista nunca se avendrá a aceptar ciegamente cualquier tradición, el subrayado es mío, afirmación de tan imposible cumplimiento como pretender no aceptar ninguna. Puede tratarse, sin embargo, de un circunstancial desliz de dicho autor, puesto que, en pasaje diferente, subraya acertadamente también que, en realidad, nunca sabemos de lo que estamos hablando, véase también Barley. Cierto es que el hombre inclinado a la libertad nunca desistirá de someter a examen, para rechazarla si lo juzga oportuno, cualquier orientación que por vía tradicional haya recibido. Pero su vida en común solo resultará posible en la medida en que se avenga a aceptar algún conjunto de tradiciones, aun cuando no se percate muchas veces de que lo hace, cuyos efectos nunca estará en condiciones de aprender. 3. La idea en cierta medida similar a la anterior, de que no es razonable mantener determinada conducta si no se ha especificado previamente el fin que se persigue, Einstein, Russell y Keynes. 4. El supuesto, también mencionado, según el cual no es razonable iniciar acto alguno si sus efectos no solo son plenamente conocidos de antemano, sino también perceptibles y favorables, escuela utilitarista. Pese al especial énfasis que cada una de estas proposiciones pone en algún aspecto específico, las números 2,3 y 4, en realidad, vienen a ser la misma. Me he permitido distinguirlas para poner de relieve que las mismas entran en juego según que la argumentación gire en torno a la falta de aprehensibilidad en general o, de manera más específica, a la inexistencia de un fin preestablecido o a la falta de un conocimiento exhaustivo y verificable de los efectos producidos. Cabría establecer algunos otros condicionamientos similares, pero los 4 indicados, de los que nos ocuparemos más detalladamente en los 2 capítulos siguientes, bastarán para nuestro propósito. Por de pronto, conviene recalcar 2 cuestiones. En primer lugar, que ninguno de estos condicionamientos parece ni siquiera sospechar que en determinados campos del conocimiento puedan existir límites a la razón o al propio conocimiento, ni considerar que, en tales circunstancias, la función fundamental de la ciencia es descubrir estos límites. Más adelante veremos que, de hecho, estos existen y que, en cierto modo, pueden ser superados, por ejemplo recurriendo a la metodología desarrollada por la ciencia económica o cataláctica, lo cual resulta imposible si previamente no se han abandonado conceptualmente los 4 condicionamientos antes señalados. Subrayemos, en segundo lugar, que estos enfoques no solo nacen viciados por una inadecuada apreciación del verdadero problema a considerar, sino también por una total falta de curiosidad sobre cuál puede haber sido el proceso a través del cual se ha formado, de hecho, el actual orden extenso de cooperación humana,
así como la forma en que puede garantizarse su buen funcionamiento y, por fin, sobre las consecuencias que podría acarrear la desaparición de las pautas de comportamiento que facilitaron su aparición y que hoy mantienen su eficacia. Libertad positiva y libertad negativa. Hay un tipo de crítica racionalista a la que hasta ahora ni siquiera hemos hecho alusión. Se afirma que, aparte de ser la ética y las instituciones capitalistas incapaces de hacer frente a las exigencias lógicas, metodológicas y epistemológicas a que anteriormente nos referimos, el sistema condiciona también de manera crucial las propias libertades individuales, por ejemplo, la de expresarnos con plena libertad. Para rebatir este tipo de crítica, no cabe negar de entrada lo que es obvio que, según señalamos ya al principio de esta obra, el esfuerzo de asumir la moralidad tradicional representa para muchos una pesada carga. Como contrapartida, procede destacar, como lo haremos tanto a continuación como a lo largo de los siguientes capítulos, las notorias ventajas que comporta la aceptación de dichos esquemas morales, es decir, las ventajas que nos depara la civilización, incluida hoy quizá hasta nuestra propia supervivencia, basada en el respeto a las pautas de comportamiento recibidas por vía tradicional. Y aunque habrá sin duda quien se pregunte si tanto sacrificio vale la pena, convendrá, en cualquier caso, recordar siempre que la única alternativa a la civilización es la pobreza y el hambre. Para que se aprecie bien lo que tenemos, y sin ánimo de llevar a cabo un exhaustivo repaso de estos beneficios, me permitiré mencionar de nuevo, en un contexto un tanto diferente, el que quizás sea el más paradójico de todos ellos, el de nuestra libertad. La libertad exige que se le permita al individuo perseguir sus propios fines. El hombre libre no está ligado, en tiempos de paz, a los objetivos concretos y comunes de su comunidad. Tal libertad en las decisiones individuales se hace posible mediante la delimitación de los distintos derechos individuales, los derechos de propiedad, por ejemplo, y el establecimiento de los ámbitos en los que cada cual puede emplear los medios por él conocidos para alcanzar sus objetivos. Esto significa que se le reconoce a cada persona un ámbito claro y preciso de la libertad individual. Todo esto es de la máxima importancia, ya que el hecho de tener algo propio, por poco que sea, constituye la base sobre la que se puede desarrollar una nueva personalidad y que hace posible la aparición de un entorno en el que el individuo puede tratar de alcanzar sus objetivos particulares. La hipótesis comúnmente aceptada según la cual es posible gozar de este tipo de libertad sin restricciones ha generado una cierta confusión. Esta teoría aparece en el aperco atribuido a Voltaire, en virtud del cual Quant J. E. Peux faide see que J. E. Peux, voila la liberté, en la declaración de Betham de que toda ley es un mal, ya que todas ellas son una infracción de la libertad, en la proposición de Bertrand Russell, que define la libertad como la ausencia de obstáculos para la realización de nuestros deseos, y en otras innumerables citas. Pero la verdad es que, así entendida, la libertad general es imposible, ya que la libertad de cada uno entraría en conflicto con la libertad ilimitada, es decir, sin restricciones, de los demás. La cuestión, por tanto, consiste en cómo asegurar el mayor grado de libertad posible para todos. Podría conseguirse mediante restricciones uniformemente aplicadas en virtud de normas abstractas que hicieran imposibles las coacciones discriminatorias o arbitrarias contra cualquier sujeto y evitaran la invasión de las esferas de libertad de los individuos. Dicho en pocas palabras, esta solución consistiría en sustituir los fines concretos comunes por normas abstractas universales. En este modelo, la función única del gobierno es hacer cumplir esas normas abstractas y proteger, por tanto, a los individuos contra toda coacción o invasión de su ámbito de libertad. Mientras que la sujeción obligatoria a los fines concretos comunes equivale a la esclavitud, la obediencia a las normas abstractas universales posibilita, aunque puede resultar gravosa, la existencia de una libertad y una diversidad extraordinarias. Puede temerse que tal diversidad provoque un caos que amenace el orden relativo, al que asociamos con la civilización, pero lo cierto es que, de hecho, cuanto mayor es la diversidad, mayor es también el orden. Podemos concluir que la adhesión a normas abstractas, tal y como en su día señaló Proudhon, ha hecho posible la aparición de un tipo de libertad que, en contraste con la que consiste en una simple ausencia de restricciones, no es hermana, sino madre del orden. De hecho,
no hay ninguna razón que nos permita esperar que la evolución selectiva de las costumbres nos lleve a la felicidad. Fueron los filósofos racionalistas quienes situaron la felicidad en el punto de mira, desarrollando la idea de que debe descubrirse la existencia de una razón consciente que explique el mecanismo de elección moral del hombre y afirmando además que puede demostrarse que esa razón consiste simplemente en la búsqueda intencionada de la felicidad. Sin embargo, preguntarse por la razón consciente que indujo a los hombres a adoptar una norma moral es tan equivocado como preguntarse por qué razón consciente adoptó el hombre su razón. En cualquier caso, no debe desecharse la posibilidad de que este orden evolutivo en el que vivimos nos proporcione oportunidades de felicidad iguales o superiores a las proporcionadas por órdenes primitivos a grupos reducidos. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea posible convertir estas cuestiones en objeto de cálculo. La mayor parte de la alienación o infelicidad de la vida moderna proviene de dos fuentes distintas. La una afecta especialmente a los intelectuales, mientras que la otra castiga a todos cuantos gozan de abundantes bienes materiales. La primera consiste en una profecía de infelicidad de cumplimiento automático referida a todos cuantos se hallan insertos en sistemas que no satisfacen los criterios racionalistas de control consciente. Así, una serie de intelectuales que va desde Rousseau hasta pensadores tan recientes como el francés Foucault y el alemán Habermas, consideran que la alienación reina sin disputa en todos los sistemas que imponen a los individuos un orden sin su consentimiento consciente. En consecuencia, sus discípulos se inclinan a considerar que la civilización es, por definición, inaguantable. La segunda de las fuentes a que nos referíamos es el resultado de la persistencia de unos sentimientos instintivos de altruismo y solidaridad que encadenan a la mala conciencia, si se me permite decirlo con esta expresión tan de moda, a quienes se guían por las normas impersonales del orden extenso. De modo parecido, se supone que el acceso al éxito material está ligado a sentimientos de culpabilidad o de conciencia social. Parece, por tanto, que la infelicidad acampa en medio de la abundancia, y ello no solo debido a la pobreza circundante, sino también a la incompatibilidad entre el instinto y el desmedido orgullo de la razón y un orden decididamente caracterizado por rasgos no instintivos y extrarracionales. Liberación y orden. En un nivel menos sofisticado que el argumento contra la alienación, se encuentran las demandas de liberación de las pesadas cargas de la civilización y las cada vez más severas amenazas a la libertad política. Las cargas a las que nos referimos incluyen el trabajo disciplinado, la responsabilidad, la asunción de riesgos, el ahorro, la honestidad, el cumplimiento de las promesas, así como los inconvenientes de tener que controlar, mediante normas generales, nuestras reacciones naturales de hostilidad hacia los extraños y de solidaridad con los de nuestro bando o nuestro grupo. Resulta, pues, que aunque se supone que el concepto de liberación es nuevo, sus demandas de exoneración de las costumbres morales son arcaicas. Los que defienden esta liberación podrían destruir las bases de la libertad y romperían los diques que impiden que los hombres dañen irreparablemente las condiciones que hacen posible la civilización. Tenemos buen ejemplo de ello en la llamada teología de la liberación de la Iglesia Católica Romana en Sudamérica. Pero no solo allí, por doquier hay gentes que, en nombre de la liberación, rechazan los usos que llevaron a la humanidad a su actual densidad demográfica y su grado de cooperación, porque dada su capacidad intelectual no aciertan a comprender, racionalmente, cómo puede ser que las limitaciones a la libertad individual mediante normas legales y morales pueden hacer posible la existencia de un orden no solo mayor sino también más libre que cualquier otro que pudiera obtenerse a través del control centralizado. Estas demandas surgen sobre todo de la tradición del liberalismo racionalista que ya antes hemos abordado, y tan radicalmente distinto del liberalismo político derivado de los viejos Whigs ingleses, que sostiene que la libertad es incompatible con cualquier tipo de restricción general a las acciones individuales. Esta idea está presente en las páginas de Voltaire, Bentham y Russell arriba citadas e impregnan también, por desgracia, el pensamiento del santo del racionalismo inglés, John Stuart Mill. Ya hemos dicho que en la búsqueda de la libertad que nos permite crear el orden extenso tenemos que asumir el coste de someternos a ciertas normas. Bajo la influencia de los escritores anteriormente mencionados, y quizá, sobre todo, de Mill,
Se ha considerado este hecho como una justificación para pedir el retorno al estado de libertad supuestamente disfrutado por el salvaje que, a tenor de las afirmaciones de los pensadores del siglo XVIII, aún no conocía la propiedad. Pero incluso concediendo que el estado del salvaje implicaría la liberación de algunas cargas concretas, esta situación, que traería consigo el deber de compartir la búsqueda de las metas de los compañeros y obedecer las órdenes del jefe, difícilmente podría ser descrita como un estado de libertad y de dignidad moral. Solo merecen el calificativo de éticas o morales aquellas normas generales y abstractas que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones individuales acordes con los objetivos de cada persona concreta.